War Video Title. Tú no eres como los demás. Characters. Aún con esos proyectitos de pacotilla. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo decente? Ana debería estar arrepentida de haberse casado contigo. Las palabras eran como veneno, lento pero mortal. Todo cambió en la fiesta de 60 años del señor Augusto. Un evento grandioso, con cientos de invitados, champán francés, orquesta en vivo. Carlos y Ana llegaron discretamente, vestidos con lo mejor que tenían, que aún así parecía modesto al lado del lujo ostentado por los demás miembros de la familia. La noche comenzó mal. Roberto, el hermano mayor de Carlos, estaba anunciando un gran negocio que había cerrado. Millones de euros. Aplauso generalizado. El señor Augusto se levantó e hizo un discurso emotivo sobre orgullo, legado, éxito. Mencionó a cada uno de sus hijos. A cada uno excepto a Carlos. Fue como si él no existiera. Imagina estar en una sala llena de gente, escuchando a tu propio padre enumerar los logros de la familia, y que tu nombre nunca sea pronunciado, como si décadas de vida pudieran borrarse con silencio. Ana sostuvo la mano de Carlos por debajo de la mesa. «Vámonos», susurró ella. Pero Carlos estaba paralizado. Algo dentro de él se negaba a huir nuevamente. Entonces vino el momento que lo cambiaría todo. Carmen, la hermana del medio, conocida por su lengua afilada y corazón de piedra, se levantó con una copa en la mano. «Papá, ya que hablaste de familia, creo que es hora de tocar el tema que todos evitan». Sonrió con sarcasmo. «Carlos, ¿alguna vez te has cuestionado por qué Ana te sigue soportando, a pesar de que tú eres?» «Bueno, ¿tú?» El salón quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Carlos. Quizás ella esté esperando que finalmente te rindas y pidas ayuda a la familia. O tal vez. Carmen hizo una pausa dramática. Ella ya se haya dado cuenta de su error y esté planeando su salida. Risas nerviosas resonaron por el salón. Carlos sintió que la sangre le hervía. Pero lo que vino a continuación fue aún peor. Ana soltó su mano. «Carmen tiene razón», dijo Ana, con una voz extrañamente calmada. «He estado pensando mucho sobre mi futuro. Y sobre si realmente elegí al hombre correcto». El mundo de Carlos se derrumbó en ese instante. Él miró a Ana, buscando alguna señal de que aquello era una broma cruel. Pero sus ojos estaban fríos, distantes. «Me casé pensando que cambiarías», continuó Ana, ahora levantándose. «Pensé que eventualmente serías alguien. Pero han pasado años, Carlos, años, y sigues siendo el mismo perdedor». La palabra perdedor resonó en la mente de Carlos como un gong de campana fúnebre. Roberto comenzó a aplaudir lentamente, sarcásticamente. Pronto toda la familia estaba aplaudiendo. No para Ana, sino por la humillación de Carlos. Ese era el entretenimiento de la noche. El sacrificio ritual del hijo fracasado. El señor Augusto, sentado en su silla como un rey en su trono, simplemente sonrió. Una sonrisa satisfecha, como si finalmente, Carlos estuviera siendo puesto en su debido lugar. «Me voy a liberar», anunció Ana con dramático énfasis. «Voy a encontrar un hombre de verdad. Alguien con ambición, con fortuna, con influencia». Recorrió la sala con la mirada y volvió a Carlos. «Alguien que no sea un lastre». Carlos sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no delante de ellos. Se levantó, con las piernas temblorosas, y caminó hacia la salida. Cada paso parecía durar una eternidad. Los susurros lo siguieron. Las risas lo persiguieron. «¡Parásito!», gritó alguien. No sabía quién. «¡Fracasado!», otro eco. «Siempre lo supimos». Carlos salió de aquel salón como un hombre muerto por dentro. En los días que siguieron desapareció. No atendía llamadas. No respondía mensajes. Sus amigos cercanos, los pocos que tenía, se preocuparon. Pero Carlos necesitaba soledad. Necesitaba procesar la traición, la humillación, el dolor lacerante de darse cuenta de que nunca había sido amado o valorado por nadie en su propia familia. Pasó semanas vagando por la ciudad, durmiendo en hoteles baratos, comiendo poco, pensando mucho. La palabra parásito resonaba constantemente. No por su situación económica, sino por haber suplicado amor, aprobación y pertenencia durante toda su vida. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta sobre tocar fondo. Es el único lugar desde donde finalmente puedes impulsarte de vuelta hacia arriba. Cuando lo pierdes todo, incluyendo la ilusión de que alguien va a salvarte, descubres algo inesperado. Descubres que la única aprobación que realmente importa es la tuya. Algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue un momento único, dramático. Fue una transformación lenta, como una semilla que finalmente se rompe y comienza a brotar después de años enterrada en el suelo oscuro. Carlos se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado toda su vida intentando demostrar su valor a personas que nunca lo valorarían. Su familia no lo veía como un ser humano, sino como una pieza rota en una colección de trofeos perfectos.
Pero ¿qué pasaría si dejara de intentar encajar? ¿Y si usara ese dolor, esa rabia, ese rechazo como combustible para algo más grande? Carlos comenzó a trabajar, no en proyectos pequeños para clientes modestos, no. Canalizó toda su energía creativa, toda su inteligencia arquitectónica, toda su hambre reprimida de reconocimiento en un único proyecto grandioso. Creó algo revolucionario, un concepto arquitectónico que combinaba sostenibilidad, tecnología y belleza de una forma que nadie había hecho antes. Durante meses trabajó solo, obsesivamente, desarrollando cada detalle. Dormía poco, comía menos, pero por primera vez en su vida sentía propósito. Piensa en esto. Mientras su familia celebraba contratos millonarios en cenas pomposas, Carlos trabajaba en silencio, transformando cada lágrima derramada en línea de proyecto, cada insulto recibido en innovación arquitectónica. El dolor que debería haberlo destruido se estaba convirtiendo en el combustible de su reconstrucción. Y entonces surgió una oportunidad. Un concurso internacional de arquitectura, patrocinado por un multimillonario visionario que buscaba diseñar el complejo residencial del futuro. Los ganadores no solo recibirían una fortuna en premios, sino que también tendrían el proyecto financiado y construido, convirtiéndose instantáneamente en reconocidos mundialmente. Carlos inscribió su proyecto, sin decirle a nadie, sin expectativas, simplemente poniéndolo ahí, en el universo, el resultado de años de dolor transformado en creación. 3 meses después recibió un correo electrónico. Su proyecto había sido seleccionado, no solo seleccionado, él había ganado. Entre miles de inscripciones de arquitectos renombrados de todo el mundo, Carlos Martínez, el mendigo de la familia, había conquistado el primer lugar. ¿El premio? $15 millones. Pero más allá del galardón económico, la victoria trajo consigo algo mucho más valioso. Un contrato para desarrollar 5 complejos residenciales en diferentes países. Colaboraciones con las constructoras más importantes del mundo. Reportajes en revistas internacionales de arquitectura. Invitaciones para disertar en universidades de renombre internacional. Carlos no le contó a su familia. No le contó a nadie de su antiguo círculo. Simplemente aceptó las propuestas, trabajó intensamente con su nuevo equipo, y en menos de un año se transformó de un arquitecto desconocido en uno de los nombres más cotizados de la arquitectura mundial. El dinero comenzó a entrar. Mucho dinero. Pero Carlos no cambió externamente. No compró autos deportivos. No ostentó mansiones. Invirtió, silenciosamente, en más proyectos, en tecnología, en crear un legado real basado en innovación y no en ego. Y aquí está lo que la familia Martínez nunca entendería. El verdadero poder no grita, no necesita audiencia. Mientras ellos medían el éxito en aplausos en fiestas, Carlos estaba construyendo algo que cambiaría la vida de miles de personas. La diferencia entre riqueza vacía y riqueza con propósito. Durante ese periodo de metamorfosis personal, Carlos descubrió algo inesperado, una profunda paz interior. El aislamiento forzoso le había enseñado el valor de su propia persona. El rechazo despiadado de su familia lo había liberado de la cárcel de buscar validación externa. Por primera vez en su vida, se sentía realmente íntegro. Hasta que un día, una invitación llegó por correo. Un sobre elegante con letras doradas. La boda de Roberto, su hermano mayor, con Elena, una heredera de una familia aún más rica que los Martínez. El evento sería la celebración del año. Todos los nombres importantes de la ciudad estarían presentes. Carlos miró la invitación durante largos minutos. Parte de él quería tirarla a la basura y seguir adelante. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, susurró: ve, no por venganza, no para demostrar nada, sino simplemente para cerrar un ciclo, para mirar a los ojos de esas personas que lo destruyeron y mostrar, sin palabras, que había sobrevivido, que había prosperado. Entonces Carlos decidió. Iría a la boda, pero no iría como el Carlos de antes. Iría como el hombre en el que se había convertido. Y esta vez sería en sus propios términos. Eligió su atuendo con cuidado, no para ostentar, sino para mostrar respeto por sí mismo. Un traje a medida, elegante pero no exagerado. Zapatos de cuero italiano. Un reloj discreto pero inconfundible para quien entiende. Un Patek Philippe Vintage, una pieza rara de coleccionista. En la mañana de la boda, Carlos se miró en el espejo. La persona que lo miraba de vuelta era diferente. Había algo en sus ojos. Confianza, calma, fuerza. Ya no era un chico desesperado por aprobación. Era un hombre que había encontrado su propio camino, a pesar de todos los obstáculos. El conductor esperaba en la entrada del edificio. Un Mercedes discreto. Carlos entró y dio la dirección de la mansión de los Martínez, donde se realizaría la boda. Mientras el auto se deslizaba por las calles de la ciudad, Carlos respiró profundo.
No sabía exactamente cómo reaccionaría la familia. ¿Sabían de su éxito? ¿Habían oído hablar del arquitecto que estaba revolucionando el mercado internacional? ¿O aún lo veían como el mendigo fracasado que salió avergonzado de esa fiesta años atrás? Poco importaba. Carlos no iba allí por ellos. Iba por sí mismo. El auto llegó a la entrada de la mansión. Guardias de seguridad, valets, fotógrafos. Realmente era el evento del año. Carlos salió del auto y comenzó a caminar hacia la entrada principal. Y fue exactamente en ese momento que los primeros invitados lo vieron. Una pausa. Un silencio. Los susurros comenzaron a propagarse como fuego en hierba seca. ¿Quién es ese? Me parece familiar. Esperas, ¿ese no es? Carlos continuó caminando, su porte confiado, sus pasos firmes. Atravesó las puertas dobles de vidrio que daban al salón principal. Y allí dentro, en medio de cientos de invitados elegantemente vestidos, sus ojos encontraron una figura familiar. Ana, su exesposa, estaba conversando animadamente con un grupo de mujeres, riendo, gesticulando. Parecía feliz, o al menos aparentando felicidad, pero entonces lo percibió. Esa sensación inexplicable de ser observado. Se giró lentamente. Sus ojos rastrearon la multitud hasta detenerse en él. Y cuando Ana vio a Carlos parado allí, su rostro palideció instantáneamente. La copa de champán en su mano comenzó a temblar. En ese instante, algo dentro de ella se hizo añicos. Se dio cuenta. El hombre al que había llamado perdedor, el hombre al que había humillado públicamente, el hombre al que había descartado como una carga, estaba de pie allí, radiante, transformado, poderoso de una forma que no tenía nada que ver con dinero y todo que ver con presencia. Y Ana comprendió, con una claridad dolorosa y súbita, había cometido el mayor error de su vida. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa fiesta aún sabía, era que la persona a la que habían llamado mendigo se había convertido en lo único que esa familia realmente adoraba. Se había vuelto más rico, más influyente y más respetado de lo que cualquiera de ellos jamás sería. Y esto era apenas el comienzo. Carlos caminó lentamente por el salón, saludando educadamente a algunos invitados que lo saludaban sin reconocerlo. Observaba todo con una calma sorprendente. Las decoraciones excesivas, los invitados vestidos de forma ostentosa, el aire de superioridad que flotaba sobre cada conversación. Era como observar un acuario donde antes nadaba desesperado por oxígeno. Ahora, del otro lado del vidrio, veía con claridad. Todos allí aún sofocándose, compitiendo por aire, sin darse cuenta de que podían simplemente salir del agua. Carmen fue la primera de la familia en reconocerlo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verlo acercarse. Por un fugaz instante, Carlos divisó el miedo en su mirada. Más rápidamente, ella recompuso su máscara de arrogancia. «¿Carlos?», dijo ella, lo suficientemente alto como para que otros oyeran. «¡Dios mío, eres tú!». ¡Qué sorpresa! Las cabezas se giraron. La familia Martínez comenzó a percibir su presencia. Roberto se acercó, con Elena a su lado. Su hermano mayor miraba a Carlos con una mezcla de confusión y desprecio mal disimulado. «No pensé que vendrías», dijo Roberto, intentando sonar casual pero fracasando. «Después de... bueno, ya sabes. Después de lo que pasó. Después de que me humillaran públicamente». Carlos respondió con serenidad. ¿Por qué habría de perderme la oportunidad de celebrar la felicidad de la familia? El sarcasmo era sutil pero perceptible. Algunas personas alrededor intercambiaron miradas incómodas. Elena, la novia, observaba a Carlos con curiosidad. Ella nunca lo había conocido antes. Todo lo que sabía era lo que la familia Martínez había contado, que él era el hermano fracasado, el peso muerto, el mendigo. Pero el hombre frente a ella no parecía nada de eso. Había algo en él que la intrigaba, una confianza silenciosa, una presencia que no necesitaba gritar para ser notada. «Tu traje es muy elegante», comentó ella. «¿Es de algún diseñador que yo conozca?» «Savile Row», respondió Carlos con sencillez. «A medida directamente de Londres». Elena parpadeó desconcertada. Savile Row no era para cualquiera. Era un sello de distinción reservado solo para quienes podían permitirse la elegancia más exquisita. Roberto cambió de tema rápidamente, claramente incómodo. «Bueno, me alegra que hayas venido. Papá estará sorprendido». «Estoy seguro de eso», murmuró Carlos. En ese momento, el señor Augusto apareció, caminando hacia el pequeño grupo. Estaba más viejo, notó Daniel, más encorvado. El tiempo finalmente estaba cobrando su precio. Cuando los ojos del patriarca se posaron en Daniel, hubo un segundo de reconocimiento. Y luego, desprecio. «Tú», fue todo lo que dijo. «Padre», respondió Daniel, manteniendo la voz neutra. «No pensé que tendrías el coraje de aparecer aquí. Después de huir como un cobarde de aquella fiesta». Daniel sonrió. No una sonrisa de humor, sino de conocimiento. «No huí, padre, me retiré. Hay una diferencia.
Semántica, gruñó el señor Augusto. Siempre fuiste bueno con las palabras. Lástima que nunca supiste hacer nada con ellas. Las personas alrededor comenzaban a percibir la tensión. La conversación se estaba volviendo más alta. Más invitados se acercaban, curiosos. En realidad, dijo Daniel con calma, aprendí a hacer bastante con palabras, y con ideas, y con trabajo duro. El señor Augusto rió, un sonido amargo. ¿Trabajo duro? ¿Estás trabajando en más de esos proyectitos sin importancia? Daniel estaba a punto de responder cuando Laura apareció al lado del señor Augusto. Ella miraba a Daniel con una expresión que él no podía descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Esperanza? Daniel, dijo ella suavemente, ¿podemos hablar en privado? No hay nada de qué hablar, Laura, respondió Daniel, pero sin crueldad. Solo afirmación. Dejaste todo muy claro aquella noche. Estaba confundida, comenzó ella, pero Daniel levantó la mano gentilmente. Estaba siendo honesta, tal vez por primera vez en nuestro matrimonio. Y te lo agradezco, porque tu honestidad me liberó. ¿Ves la ironía? La peor humillación de la vida de Carlos se transformó en su más grande bendición. Sin aquel dolor brutal, jamás habría hallado la fuerza para reinventarse por completo. A veces, quienes parecen destruirnos son precisamente quienes nos impulsan a liberarnos. Ana se quedó en silencio, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. El señor Augusto, impaciente con el momento emocional, interrumpió. Basta de esta dramatización. Carlos, ¿viniste aquí por algún motivo específico además de hacernos perder el tiempo? Era la apertura que Carlos esperaba. En realidad vine por dos motivos, dijo, su voz volviéndose ligeramente más fuerte. Primero, para felicitar a Roberto y Elena. Segundo, hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Lo que vendría a continuación cambiaría todo lo que esas personas pensaban saber sobre él. Para hacer un anuncio. Shh. Roberto frunció el ceño. ¿Qué tipo de anuncio? Carlos miró a su alrededor, notando que ahora tenía la atención de prácticamente todo el salón. Las conversaciones habían cesado. Todos observaban. Como muchos de ustedes saben, Carlos comenzó, dirigiéndose no solo a la familia, sino a todos los presentes. Durante años, fui visto como el miembro fracasado de la familia Martínez. El mendigo, el perdedor, aquel que nunca sería nada. Murmullos recorrieron la multitud. Algunas personas parecían incómodas, otras curiosas. Y durante mucho tiempo, Carlos continuó, yo creí eso. Creí que mi valor estaba determinado por la aprobación de mi familia, por el éxito en los negocios, por cuánto dinero tenía en la cuenta. El señor Augusto se estaba poniendo rojo. Carlos, este no es el momento ni el lugar. Pero entonces algo cambió. Carlos continuó, ignorando la interrupción. Me di cuenta de que estaba midiendo mi valor con la regla equivocada. Que el éxito no se trata de cuánto impresionas a los demás. Se trata de cuánto te respetas a ti mismo. Algunos invitados comenzaron a asentir con la cabeza, resonando con las palabras. Así que dejé de intentar impresionar a mi familia, Carlos dijo, mirando directamente al señor Augusto. Y comencé a trabajar en lo que realmente amaba: arquitectura, diseño, creación. Pero cuando ganas un premio internacional de 15 millones de euros por un proyecto arquitectónico revolucionario, las cuentas se pagan solas. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto parpadeó. ¿Qué? Y cuando ese proyecto te lleva a contratos multimillonarios en 5 países diferentes, Carlos continuó, su voz firme, te das cuenta de que quizás tu valor nunca fue el problema. Quizás las personas a tu alrededor no podían verlo. El señor Augusto estaba pálido. Estás mintiendo. Carlos sacó el celular del bolsillo, abrió un artículo de una revista internacional de arquitectura, pasó el teléfono a su padre. Allí estaba. Carlos Martínez, el arquitecto visionario que está redefiniendo la vivienda sostenible. Fotos de él en conferencias, entrevistas, proyectos impresionantes. La mano del señor Augusto tembló mientras sostenía el teléfono. ¿Esto es real? Absolutamente real, Carlos confirmó. Soy el arquitecto del que leen en los periódicos, el que ganó ese premio del que todos hablaron, el que está construyendo el complejo residencial revolucionario en Singapur. El salón estalló en murmullos. Las personas tomaban sus propios teléfonos, buscando confirmación. Y la encontraban. Artículo tras artículo, foto tras foto. Carlos Martínez no era solo exitoso, era excepcional. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. La jerarquía invisible de la sala se invirtió completamente. El mendigo, que entró desapercibido, era ahora la persona más importante del salón. Todos querían su atención. Todos querían estar cerca de él. La misma familia que lo despreció ahora lo observaba con una mezcla de shock y súbita admiración. Ana se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo libremente ahora. La comprensión de lo que había perdido finalmente estaba calando hondo.
Carmen estaba pálida, sin palabras por primera vez en la vida. Roberto miraba entre el teléfono y Carlos, intentando procesar la información. Pero, ¿por qué no nos contaste? El señor Augusto finalmente preguntó, su voz extrañamente débil. Carlos miró a su padre con una mezcla de lástima y paz. Porque ya no necesitaba tu aprobación, papá. Toda mi vida mendigué un elogio tuyo. Anhelé una señal de que me veías. Pero cuando finalmente conseguí el éxito real, comprendí que ya no me importaba si lo sabías o no. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Ustedes me llamaron mendigo. Dijeron que nunca sería nada. Se rieron de mí, me humillaron. Carlos miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada miembro de la familia. ¿Y saben qué aprendí? Aprendí que las personas que necesitan disminuir a otros para sentirse grandes son las personas más pequeñas de todas. El señor Augusto dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Pero no vine aquí para humillarlos, Carlos continuó, su voz suavizándose. No vine por venganza, vine porque me di cuenta de que guardaba rencor. Y el rencor es como veneno, te mata por dentro. Miro a Roberto y Elena. Así que, sinceramente, felicitaciones por el matrimonio. Espero que sean muy felices juntos. Roberto abrió la boca pero no pudo hablar. Carlos se volvió hacia Ana. Y tú, Ana, gracias, por haber sido honesta conmigo esa noche, por haberme liberado para encontrar quién realmente era. Sin ese dolor, nunca habría descubierto mi fuerza. Ana sollozaba abiertamente ahora. Carlos, yo, lo siento mucho, tanto. Lo sé, Carlos dijo gentilmente. Y te perdono, no porque merezcas perdón, sino porque yo merezco paz. Finalmente miró al señor Augusto. Y papá, yo también te perdono, por todos los años de desprecio, por nunca haberme visto, por haberme tratado como si no valiera nada. El viejo hombre estaba temblando ahora, lágrimas inesperadas brotando en sus ojos. Porque la verdad, Carlos concluyó, es que tu juicio sobre mí nunca fue sobre mí, siempre fue sobre ti, sobre tus propias inseguridades, sobre tu miedo de que quizás el éxito no se trata solo de dinero y poder, quizás se trata de propósito y significado. El silencio en el salón era ensordecedor. Carlos respiró profundo. Así que, una vez más, felicitaciones a los novios. Disfruten su día, disfruten su vida. Yo voy a disfrutar la mía. Comenzó a darse la vuelta para irse cuando el señor Augusto habló, su voz quebrándose. Carlos, no espera. Carlos se detuvo, pero no se volvió completamente. Yo estaba equivocado, dijo el patriarca, las palabras claramente costándole mucho. Sobre ti. Sobre todo. Carlos se giró lentamente, mirando a su padre. Lo sé, dijo simplemente. Pero saber eso no cambia el pasado, solo puede cambiar el futuro. Si tú eliges permitirlo. El señor Augusto dio un paso adelante, vacilante. Tú, podrías. ¿Hay alguna posibilidad de... ¿De qué? Preguntó Carlos, no con crueldad, sino con honestidad. ¿De volver a ser una familia feliz? ¿De fingir que los últimos años no sucedieron? No, dijo el anciano, negando con la cabeza. Eso sería imposible. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Despacio, si estás dispuesto. Carlos miró a su padre por un largo momento. Vio a un hombre viejo, quebrado por la comprensión de sus propios errores. Un hombre que finalmente entendía el costo de su crueldad. Tal vez, dijo Carlos finalmente, pero no hoy. Hoy es el día de Roberto. Dejémoslo así. Hizo un gesto hacia todos los presentes. Disfruten la fiesta, disfruten la vida. Y recuerden, el valor de una persona nunca es determinado por la opinión de los demás. Es determinado por quien ella elige ser cuando nadie está mirando. Y con eso, Carlos Martínez, el hombre que había sido llamado mendigo y fracasado, caminó hacia la salida. No huyendo, no escondiéndose, sino caminando con la cabeza en alto, con la dignidad de alguien que finalmente conoce su propio valor. Los invitados se apartaron, creando un pasillo para él. Algunos aplaudieron, otros solo observaron en silencio respetuoso. Cuando Carlos llegó a la puerta, miró hacia atrás una última vez. Vio a Ana llorando. Vio al señor Augusto apoyado en una silla, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 minutos. Vio a Roberto y Carmen procesando la comprensión de que el hermano del que se habían burlado era ahora más exitoso de lo que ellos jamás serían. Y Carlos sintió paz, sin un ápice de satisfacción maliciosa, sin un atisbo de triunfo cruel, simplemente paz, porque la venganza nunca fue su objetivo. La libertad era lo que realmente importaba. Salió al aire fresco de la tarde, entró en su auto y se marchó. En los días que siguieron, la historia se difundió. La familia Martínez, tan conocida por su éxito y arrogancia, había sido confrontada por la persona que más despreciaban. Y esa persona había resultado ser extraordinaria. Algunos invitados hablaron con admiración sobre la clase de Carlos. Otros comentaron sobre la ironía poética de todo.
Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Nunca olvidarían ese discurso. El señor Augusto intentó contactar a Carlos varias veces en las semanas siguientes. Correos electrónicos, mensajes, hasta una carta manuscrita. Carlos leía cada mensaje con atención, pero no respondía, aún no. La herida era demasiado profunda. La sanación llevaría tiempo. Ana también intentó reconectarse. Disculpas elaboradas, explicaciones sobre la presión de la familia, promesas de que ella siempre lo había amado realmente. Carlos respondió solo una vez. Ana, te deseo que encuentres la felicidad que buscas. Pero esa felicidad no vendrá de mí, cuídate bien. Roberto nunca contactó, su orgullo no se lo permitiría. Pero Carlos ocasionalmente veía fotos de él en eventos sociales, y siempre notaba que la sonrisa de su hermano parecía un poco menos brillante, un poco menos segura. Carmen, sorprendentemente, fue la única que se acercó de forma genuina. Meses después de la boda, apareció en la oficina de Carlos sin avisar. No espero perdón, dijo cuando finalmente consiguió verlo, pero necesito que sepas que pasé meses pensando en lo que dijiste, sobre las personas que necesitan empequeñecer a los demás. Carlos solo escuchó. Tenías razón, continuó ella con lágrimas en los ojos. Siempre fui cruel contigo porque verte seguir tus sueños, incluso sin el apoyo de la familia, me hacía cuestionar por qué yo nunca tuve el coraje de hacer lo mismo. Fue la conversación más honesta que Carlos jamás tuvo con su hermana. Y aunque no borrara años de crueldad, fue un comienzo. En cuanto a Carlos, continuó su camino. Más proyectos, más éxitos. Pero también, y más importante, más propósito. Comenzó una fundación para jóvenes arquitectos de familias de bajos ingresos. Ofrecía mentorías gratuitas. Financiaba proyectos innovadores. Creaba oportunidades que él hubiera deseado tener cuando era más joven. Y aquí está la lección que Carlos aprendió. La que todos nosotros necesitamos entender. El éxito real no se trata de probar algo a quienes te rechazaron. Se trata de convertirte en alguien que respetas cuando te miras en el espejo. Cuando dejas de buscar validación externa, algo mágico sucede. Finalmente te vuelves libre. Porque al final, Carlos comprendió la verdad más profunda de todas. La verdadera medida del éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto contribuyes. No es cuánto te elevas a ti mismo, sino a cuántos elevas en el camino. Un año después de aquella boda, Carlos fue invitado a dar una conferencia en una universidad prestigiosa. Cientos de estudiantes llenaron el auditorio, ansiosos por escuchar al arquitecto visionario que había revolucionado el campo. Al final de la conferencia, un estudiante levantó la mano. Señor Martínez, su historia es inspiradora. ¿Pero cómo manejó todos esos años de rechazo? ¿Cómo no dejó que eso lo destruyera? Carlos pensó cuidadosamente antes de responder. El rechazo solo te destruye si crees en él, finalmente dijo. Durante años creí que mi familia tenía razón sobre mí, que no era lo suficientemente bueno, pero un día me di cuenta de que su opinión sobre mí decía más sobre ellos que sobre mí. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes y esperanzados frente a él. Todos ustedes enfrentarán rechazo en sus vidas. La gente dudará de ustedes. Dirán que sus sueños son imposibles. Intentarán convencerlos de renunciar y ser realistas. Asentimientos recorrieron el auditorio. Cuando eso suceda, Daniel continuó. Recuerden esto, la opinión de alguien sobre ustedes no es un hecho. Es solo su perspectiva, filtrada a través de sus propias experiencias, miedos y limitaciones. Sonrió, una sonrisa que irradiaba autenticidad y paz. Su valor no está determinado por quién cree en ustedes. Está determinado por quién eligen ser cuando todos dejan de creer. Porque es ahí, en la oscuridad, cuando están completamente solos, que descubren quiénes realmente son. El auditorio estalló en aplausos. Carlos miró a aquellos jóvenes y vio versiones de sí mismo. Todos con sueños, todos con miedos, todos preguntándose si eran lo suficientemente buenos. Y deseó poder decirle a cada uno de ellos, lo eres. Siempre lo has sido. Solo necesitas creer en ello el tiempo suficiente para demostrárselo al mundo. Esa noche, conduciendo de regreso a casa, Carlos pensó en el viaje que había hecho, del hijo rechazado al arquitecto aclamado, del mendigo ridiculizado al hombre que ahora inspiraba a miles, y se dio cuenta de que no cambiaría nada, ni el dolor, ni la humillación, ni los años de lucha, porque todas aquellas experiencias, por más dolorosas que fueran, lo habían moldeado en el hombre que era hoy. Un hombre que entendía la compasión porque había sufrido crueldad. Un hombre que valoraba la bondad porque había experimentado maldad. Un hombre que conocía el verdadero significado del éxito porque había probado el sabor amargo del fracaso. Contempla cada herida que cargas, cada rechazo que ha marcado tu camino, cada voz que intentó convencerte de tu insuficiencia. Estas cicatrices no representan tu debilidad, son el mapa sagrado de tu transformación.
Son el testimonio viviente de que sobreviviste a aquello que estaba destinado a destruirte. Y tal vez, solo tal vez, esa fuera la mayor lección de todas. Que a veces las personas que te lastiman son los maestros más importantes. No porque el dolor sea bueno, sino porque te obliga a decidir quién quieres ser en respuesta a él. Puedes dejar que el dolor te amargue, o puedes dejar que te fortalezca. Puedes usar el rechazo como excusa, o puedes usarlo como combustible. Puedes creer en las palabras crueles de otros, o puedes definir tu propio valor. Carlos eligió el segundo camino, y eso marcó toda la diferencia. Entonces, aquí está la pregunta que te dejo. Cuando alguien te llama mendigo, cuando alguien se ríe de tus sueños, cuando alguien te dice que nunca serás nada, ¿qué eliges? ¿Eliges creerles? ¿O eliges demostrarte a ti mismo que eres más de lo que cualquier persona jamás podría imaginar? La elección siempre es tuya. Si en este momento alguien te está haciendo sentir pequeño, inadecuado, sin valor, quiero compartir contigo algo que a Daniel le costó años comprender. Están equivocados sobre ti, completamente equivocados. No eres lo que ellos dicen, eres lo que eliges convertirte. Y esa elección, esa decisión de levantarte a pesar de todo, de continuar a pesar de la duda, de creer en ti mismo cuando nadie más cree, ese es el verdadero coraje. Ese es el verdadero éxito. No el dinero, no la fama, sino el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo entero dice que deberías ser otra persona. La historia de Daniel nos muestra algo fundamental: el poder de elegir en quienes nos convertimos, incluso cuando el mundo nos dice quiénes deberíamos ser. Y si estás viviendo tu propio viaje de transformación ahora, debes saber que no estás solo. Tal vez te identifiques con Daniel, tal vez conozcas a alguien que está pasando por esto, o tal vez tú seas esa persona que necesita escuchar hoy que tu rechazo no define tu valor. Si esta historia resonó contigo, considera compartirla con alguien que necesita este mensaje. Porque a veces, saber que otros sobrevivieron y prosperaron a pesar de todo, es exactamente lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Si anhelas seguir descubriendo historias de transformación humana, de individuos que hallaron luz en la más profunda oscuridad, este canal te acompaña semanalmente. Viajes extraordinarios, donde el dolor se transmuta en propósito y el rechazo en un renacimiento glorioso. La próxima historia es sobre una mujer que transformó la traición de su mejor amiga en un descubrimiento sorprendente sobre sí misma. Un viaje que puede cambiar la forma en que ves tus propios desafíos. Pero por ahora, recuerda la lección que le tomó años a Daniel aprender. No estás definido por cómo te ven los demás. Estás definido por quién eliges ser cuando estás completamente solo. Cuando nadie está aplaudiendo. Cuando solo te tienes a ti mismo. Y esa elección siempre está en tus manos.